Aviso, en este capítulo hablaremos con spoilers. Hola amigos de Sala 6, bienvenidos a este nuevo capítulo. Yo soy Aldo Yo soy Kat. y pues bueno, gracias por acompañarnos. Ahora sí les podemos decir que este capítulo va a sonar bien, se va a ver bien, entonces no vamos a Sí. tener, supongo yo, ningún problema y pues si lo hay, pues lo vamos a resolver de alguna manera. Ya podemos checar nuestras voces aquí y todo, entonces pues bienvenidos y hoy vamos a hablar de dos series que están muy interesantes, están muy padres, tratan temas basados en hechos reales. Yo platico. Ok, Hoy vamos a hablar sobre la serie de Love and Death así y es. la serie de The Crowded Room. Ujú, La primera la protagoniza Elizabeth Olsen y la segunda Tom Holland. así es. Y como ya les dijo, las dos son basadas en hechos reales. Y pues sí, Ujú. Y la verdad es que las dos tienen una historia muy, muy interesante. Y pues yo creo que vamos a comenzar con Love Love and and Death. Death. Bueno, yo creo que primero hay que dar un poco de contexto para los que no la han visto. Así es. Bueno, la serie trata sobre una mujer que se llama Candy Montgomery. Está ambientada en los Sí, setentas. algo así. Sí. O sea, es una señora muy normal de los suburbios, con su familia, todo cool. Católica, todo Ajá, eso. Es sí, un punto muy súper, importante. muy buena vecina Sí. y así. Muy, muy linda ella. Ah, es que no sé qué tanto puedo decir. Bueno, es Pues que todo ya como en tal. realidad, o sea, desde que salió el tráiler, como que digamos, te spoilean lo más importante, o sea, tú Ajá. ya sabes qué va a pasar, pero aquí lo interesante es ver qué es lo que la lleva a que eso pase. Ujú. Así que aquí lo que sucede es que Candy empieza una relación con uno de sus vecinos, o sea, una aventura, vaya. Sí. O sea, los dos son casados y empiezan a tener acá su romance. En algún momento la esposa de su amante se entera y Candy la mata. Ajá. Pero aquí la cosa es que, pues Candy dice que es en defensa propia, ¿verdad? Así es. Entonces, pues tú estás esperando llegar a ese momento para ver qué fue lo que pasó, si sí fue en defensa propia o qué. Y pues aprendes mucho de sus personalidades, pues así, o sea, de Ujú. la comunidad, cómo se manejaba ahí todo y así. Sí, mira, vamos a hablar un poquito como la premisa porque creo que es lo más... O sea, cuando se la cuentan así, es como muy interesante de que pues, era una mujer muy normal que llevaba su vida normal, que pues, tenía como ciertas cosas que tú dirías que no haría una persona Ujú. a llegar a lo que hizo. O sea No era que, errática o así que tú ajá, digas era una persona explosiva. muy tranquila. O sea, como que para el tiempo en el que está ambientada, como que muy dedicada a lo Ujú. que se tenía que, o lo que se había establecido que se tenía De que, una esposa, ajá, ajá, lo ajá, que que hacía una dedicar. esposa. Entonces, como la premisa es de que, ok, em, ella es una mujer más buena que puede existir en ese pueblo y de repente mató a su amiga y sale libre. ¿Sabes? O sea, Ah, es porque como, pues sí. te cuentan eso y ya Spoiler, sale libre. te cuentan eso y es como de que, ok, pero no, Sí. ni siquiera sabes como que por qué. O sea, que aunque sea cuando ahorita que lo dijiste de que ella lo decía como por defensa propia, o sea, que todo lo que había pasado y era como que, ok, yo toda la serie te juro que me pensé pensando en eso, de que, ok, es que Ujú. esto, o sea, ya sabiendo el final es como de que, ok, sí pienso que fue por defensa propia y pues nada más, o sea, como que esa parte creo que al final sí, obviamente te dan más contexto y como que indagan más en por qué le dan la razón de que haya sido en defensa propia. Sí, creo que eso es algo, o sea, tanto dentro de la serie como en el caso real, Sí. es algo que intrigó mucho a la gente, cómo es posible que saliera libre, o sea, porque bueno, antes de entrar así como que a todo lo de la actuación Ajá. y todo eso, es importante mencionar que Candy mató a, pues esta vecina, ¿cómo se llamaba? Sí, su mejor Betty. amiga Betty. Betty. La mató con un hacha, Sí. y le dio como ¿cuántos? 40 y algo 40 y hachazos, algo sí. hachazos. O Algo sea, así. fue algo muy brutal y la gente decía, ¿cómo va a tantos golpes, por así decirlo, ser en defensa propia? O sea, Ajá. unos tres te la paso, pero más, o sea, está raro. Sí. O sea, llegaste a más de lo que... Llegó a más todavía de lo que se podía creer que ella podría hacer. Ajá, Porque de hecho también porque es un tema que sí, tocan ahí. antes de que se supiera quién fue el responsable, pues obviamente se creía que era un hombre, porque necesitas mucha fuerza simplemente para levantar el hacha. Ujú. Ay, es que, perdón si estoy así muy gráfica. Levantar el hacha, pegarle, Ajá. sacar el hacha, volverle a pegar, o sea,
nadie se imaginaba que iba a ser una mujer y menos que iba a ser Candy porque de hecho te mencionan que Candy era más chiquita que Betty, o sea, Sí. Betty era un poquito más corpulenta, más alta, más fuerte y Candy no, Ujú. pero bueno, ahí tienen la trama en general. Les decimos, o sea, esto tú lo sabes desde el tráiler, Sí. O literal, o sea, no hay sea, nada que te no, oculte no, ya no. desde esa parte. Igual sí estaría muy padre que si les llama la atención la vean, porque aquí lo que hace la serie, pues son los detalles Ujú. y que veas las personalidades de cada uno y cómo se fue dando pues la tragedia y así. Sí. Que de hecho, bueno, ya quiero entrar como a un punto que desde que estábamos viendo la serie me dio mucho conflicto. Que entramos a la parte como de que, pues lo que al final de cuentas desarrolla todo, que es como la infidelidad. Y a mí me causaba demasiado conflicto esa parte de que, cómo la serie trata de ponerte ese romance como si fuera algo bonito. Oh, sí. Y te juro que para mí, o sea, era la escena, o sea, ellos teniendo sus cosas, sus que veres y así, Ujú. y era como de que les ponen una música tan romántica, y yo así como todo asqueado de que, ¿por qué tratan de mostrarte como que el romanticismo dentro de todo lo que están haciendo? Que de hecho, pues, esa parte se me hizo padre también de toda la planeación que hicieron, como para no meterse en problemas Oh, ya sí. pues, O con las sea, familias. digamos que, ¿cómo se llamaba o sea, el amante? El actor es Jesse Sí, Jesse Plemons, Plemons. fun fact, pero se llamaba Alan, me parece. Sí. Alan y Candy eran muy meticulosos para cuándo se veían, en dónde, o sea, tenían todo planeado para que nunca nadie los fuera a cachar. Ujú. Y algo que me acordé ahorita que dices de sus escenas Sí. románticas, entre comillas, este, antes de que saliera Love and Dead, salió otra serie basada en la misma historia que se Ah, llama sí. Candy. Sí, sí, sí. La verdad, nosotros no la hemos visto, pero yo sí he visto como que las personas que vieron ambas perciben que esta serie hace que empatices más con Candy que Ujú. la otra, o sea, en la otra sí. Incluso físicamente te ponen más bonita a Elizabeth Olsen, que creo Sí. que es. ¿Quién es la otra actriz? Jessica Biel. La amiga, la No, altilla flaquilla. no, no, no. O sea, ella es Candy Ah, en ok, la ok, ok, otra ok. serie. No, la verdad no la conozco. Sí, o sea, les digo, no la hemos visto la otra, pero Pero sí de todos modos, siento fíjate que que, bueno, perdón. aquí sí es muy fácil empatizar con Candy. Ajá, Ponle que no en justificar la infidelidad, sí. pero a la hora del juicio, a la hora de que pues quieren meterla a la cárcel y así, al menos yo sí estaba como que, ay, pobrecita, o sea, sí fue infiel, pero no siento que debería de llegar a estas consecuencias, ¿sí me Ajá. explico? No sé, tal vez sí fue influenciada. Ahorita que hablas de esa parte como de la diferencia como entre las actrices o ese tipo de cosas, que de hecho yo creo que sí te tiene que decir que en esta serie no son muy parecidos los personajes a las personas de la vida real. Porque, bueno, en No, cuestión, pues de las edades, yo creo obviamente tampoco vas a encontrar una persona muy parecida, yo creo que no, pero la caracterización y así sí. tampoco. Bueno, todavía la de Betty, Ajá, la de un Betty sí poquito, era muy, muy parecido. pero en la otra serie, busquen aunque sea las fotos, en la serie de Candy, o sea, la primera que salió, sí están muy, muy parecidos. Ajá. Por ejemplo, Candy, la señora real, tiene el pelo así chinito, muy corto. Sí. Y o sea, ya se ve mayor. Ajá. Y acá, pues, Elizabeth Olsen se ve Sí, muy joven, bien, bien bien fresca. preciosa. Y el personaje de Betty también creo que en la otra se ve más parecido. Sí. Aunque en esta también se veía. O sea, lo que yo recuerdo de las fotos que habíamos visto, se Ujú, veía bastante sí. parecida. Y bueno, hablando de la serie en general, a mí se me hizo muy padre, o sea, porque siento que era muy fácil caer en lo aburrido, Ajá. porque no te ponían el juicio desde el principio y pues técnicamente ya sabes qué va a pasar, entonces siento que igual y tú te podrías desesperar de que pues ya sabes qué pasa y estás Ujú. viendo puras cosas mundanas, Sí. pero no, o sea, te lo plantean muy bien, o sea, de cómo ella y Alan empezaron a relacionarse, cuál era su relación con Betty, o sea, todo, todo, todo aporta mucho para que el final y el juicio y todos, o sea, como que lo disfrutes más. Ujú. De hecho, por ejemplo, yo creo que tuve más conflicto con el personaje de Alan. Ujú. Porque siento que en ningún momento él se sintió como en duelo, ¿sabes? O sea, como que él siempre estuvo más en duelo en la parte donde ya era de que, ok, pues ya hay que terminar lo que estamos haciendo tú y yo. Y luego pasa lo de Betty. Y te juro que todo lo demás parte de la serie era como de que, ah, pues ni modo, o sea, se murió. Me Es que sí mataron a mi siento esposa. que
también desde un principio él tenía una personalidad muy pasiva, Sí, muy... pero bueno, pues, o sea, se podría decir que pues así fue, ¿verdad? Ujú. Pero la verdad yo siento que es el personaje quizá, o sea, de los principales obviamente, de los que casi es como de que, pues no, o sea, no. Anden, anden, paréntesis, ahorita que mencionas eso. Traemos un coraje atorado porque esta serie pues entraba en los Emmys que acaban de Oh, anunciar en cierto, las cierto. nominaciones y el único que recibió nominación precisamente fue Jesse Plemons y Sí. creo que su actuación no fue así tan Ujú. trascendente, o sea, no fue mala. Les digo, yo siento que el personaje pues igual y así lo planearon, que fuera Ajá, sí, muy blando y lo nominaron. Y a Elizabeth Olsen, que de verdad yo creo que sí, fue la actuación de su carrera, sí, de hecho. nada, cero. Ni siquiera a Lily Rabe, a la que hizo de Betty, Ajá, también lo hizo muy bien sí, y, o sea, ¿qué pasó ahí? de hecho sí, yo nunca, no sé, lo que me dijiste de que pues, a Elizabeth Olsen no la nominaron, pero nunca me he puesto a pensar de que por qué a él. Y ahorita que me pongo a recapitular, sí, es como te digo, o sea, el personaje de él, pues sí, o sea, no, obviamente tiene que ver, es de los principales, tiene ahí cosas, pero ya viéndolo bien es como de que, pues no hace mucho. Exacto, es que Y, no y- es que él actúe mal, no es que ajá, Jesse Plemons actúe mal, pero el personaje es muy blando. sí, O sea, sus reacciones y todo. Tú entiendes que así lo pensaron, ajá, pero aún así como que, pues no fue muy demandante su actuación, ujú, como para que lo nominen. Y a esta mujer, o sea, no, en serio, se la rifó. sí. Wow. Porque fíjate, bueno, aquí voy a entrar un poquito en el tema de la otra serie. Las dos tratan temas que al final de cuentas llegan a la cuestión mental. Bueno, la otra, obviamente sí, ese es como el tema principal. Pero aquí sí es como de que llegas a una parte y se puede relacionar muy bien con lo demás, que es con los traumas, Ah, sí, sí, sí. que... Porque de hecho esto se ve mucho, pues, en la vida real en Ujú, general, en casos de violencia o así. La persona que es violenta es porque seguramente trae violencia de su niñez, o sea, ujú, fue en algún momento una víctima. Y en ambas series tú ves esto en los personajes principales, o sea, cómo su niñez les afectó sí. en su adultez. Y pues obviamente actuar de una persona que tiene traumas o tiene trastornos, pues Y es de hecho, difícil, o sí. sea, tiene su mérito, vaya. De hecho, en esta serie yo creo que es de las mejores escenas que se ha visto, que es cuando está con el psiquiatra, que le Ujú, está haciendo como toda esa regresión y ujú. llega la parte de que, ok, todo lo que está pasando o lo que pasó contigo en el momento en el que en el que hiciste eso, eh, o sea, tiene desde este punto, Viene de una sí. raíz de tu infancia, o sea, Entonces hay algo que en ese momento activó como que, pues todo eso que traías guardado y lo sí. soltaste en ese momento. Entonces, este, pues yo creo que ahí, o sea, ahorita lo podemos relacionar cuando hablemos de la otra serie, Sí, creo que se va a relacionar un poquito mejor. pero sí también, o sea, se me hizo, ya hablando un poco más técnico, siento que esta serie está muy bien hecha también, no sé, en lo visual, en Ujú, cómo te planean todo el ambiente, o sea, porque verdaderamente sí ves los años 70, sí sí, ves cómo son los suburbios, cómo son, eh, pues así los vecinos que siempre tienden a ser como que todos se conocen entre sí, todos son sí, cercanos. Muy buena serie, la sí, verdad. de hecho sí. Y bueno, ya lleva rato que salió. Sí, Y, ya lleva y, rato que salió. y la verdad, si no la han visto, pues vean, la verdad es que pues, la premisa ya se las dimos. Y les dijimos, eso no te lo oculta el tráiler en ningún momento. Ni siquiera la sinopsis, yo creo, la verdad no me acuerdo muy bien. Pero creo que tiene muy buenos, o sea, como giros en la parte ya Ujú. cuando llega al clímax de que, ok, todo lo que desembocó que tú hicieras eso, pues está en esta parte. ¿Sabes? Porque Sí, todo lo demás sí es como de que, bueno, a mí el conflicto este de la relación, que es como de, ¿por qué tratan de romantizarlo? sí. Que bueno, ahí también yo siento que es porque, pues nosotros o tú como persona, pues obviamente ves mal una Sí. infidelidad, pero pues ¿Cómo tienen que que como yo? embellecer. No, o sea, me refiero que, pues sí, o sea, ya viendo la serie igual y quieren embellecer esos momentos de Sí. no sé, porque pues al menos en los primeros capítulos es lo central, o sea, sale mucho. Igual y es como que para que empieces a empatizar con ella Ajá. para lo que viene después, no sé. Otra cosa, o sea, si la empiezan a ver y luego llegan a, pues en la primera parte, o sea, todo lo que pasa como esto de que, estábamos jugando voleibol, ¿te acuerdas de esa escena? Que es como estamos jugando voleibol y chocamos y hubo como una tensión entre nosotros. Y Se los juro que yo he investigado como parte de esas partes y partes de esas partes, como que de ese tema y es como de que, o sea, en realidad pasó eso. O sí, sea, literalmente, o sea, no es una dramatización ni siquiera de la historia.
sino es como de que, ok, o sea, sí estaban jugando boli y chocaron y hubo una tensión entre ellos, entonces ahí como que empezó esa parte. Entonces sí, va a estar curioso, pero pues tengan en cuenta que sí pasó así, o sea, es cosas de Norteamérica. Sí, y la verdad, yo no sé qué opinas tú sobre eso que te digo que dicen que, bueno, esta serie, no sé si decir romantizó, Ujú. pero mostró como que más humana a Candy para que tú empatices con ella, para que digas, ay, pobrecita, porque les digo, o sea, Candy Montgomery es una persona real, Sí, a lo que yo sé sigue viva, ajá. obviamente, ya lo dijimos, nunca fue a la cárcel, ahorita creo que es psicóloga. Oh, sí es Y o sea, cierto. mucha gente pues sí se indignó de que dijeran, es que ¿por qué la hacen ver como la víctima o así, Ujú. verdad? Y yo en lo personal sí siento que es muy complejo, porque obviamente lo que hizo ella hablando de la infidelidad y así, está mal. Ajá. Eso no se justifica, pero obviamente tú llegas a pensar de que, ok, le puso el cuerno a su A su esposo, esposo le falló a su le falló a su amiga. amiga, pero no manches, o sea, para que llegue a la cárcel por eso, Ujú. es que no sé si decir esto, pero bueno, sí. Ella ganó el juicio, o sea, si Sí, ya dijimos que salió, sí. porque sí pudieron justificar que fue en defensa propia. O Ajá. sea, ella no empezó la agresión. Ella no fue de que, Betty, Ajá. O sea, eso lo ves te tú, voy a ni siquiera matar. tienes que ir a la parte del juicio, eso lo ves tú. Ahora, también queda en el criterio de cada quien pensar si la defensa propia fue excesiva o no. Que de hecho así rápido o sea, no quiero meterme nada más en eso, es un comentario rápido. Algo así pasó aquí en México. No voy a decir de qué tema, pero algo así pasó aquí en México, de la defensa propia. Mm, Y así. que bueno, ahí sí, o sea, lo que desembocó en que Candy atacara tantas veces a Betty, eso no lo vamos a decir porque eso ya sí sería spoiler, pienso Ujú. yo. O sea, qué fue lo que la llevó a eso. Pero sí, siento que bueno, Candy es así como que muy, como tú lo veas, de que si lo romantizan o no. Ujú. Pero siento que con lo que sí se da mucho es con series de asesinos seriales, por ejemplo, Sí. Jeffrey Dahmer. Ajá. Yo en lo Con. personal la empecé a ver, creo que no acabé ni dos capítulos porque la verdad a mí sí me dio mucha cosa, o sea, muy perturbadora para mi gusto. Y antes de verla sí había visto que hubo quejas de los Sí, familiares de de los las víctimas, familiares. que es como, ¿cuál es el sentido de hacer esta serie más Ujú. que romantizar al asesino o hacerlo acá como que, pues un fenómeno, un mito o algo así, cultura pop? Y al menos en ese caso, ya ha habido muchísimas cosas que involucran a Jeffrey Dahmer, o sea, ya ha habido series, ya ha habido Sí. documentales, verdaderamente sí, pues necesaria no era. Y en esa siento que sí se nota mucho, pues, la romantización de esas personas Sí. Y, o el querer monetizar de su historia, pues, por el morbo ajá. nomás. Y yo, además, bueno, la que yo recuerdo, no la vi, pero creo que también se escuchó mucho de eso, era como de la de Ted Bundy, que tengo entendido que Zac Efron lo había Hubo una hecho. película así. Ajá. Entonces era como de que, ok, te digo, no la vi, pero sí siento que, bueno, y sé que se habló como de esa parte de que por qué romantizar a ese tipo de personas. Sí. Que, bueno, vamos a ponerlo de esta forma. Obviamente, o sea, como tú lo quieras ver, moralmente, lo que tú quieras para la sociedad, todo lo que hicieron, obviamente está mal. Pues cada quien cuenta su historia. Es como la frase esta de, eh, cada quien es el héroe de su propia historia, ¿sabes? Entonces, para ellos pudo haber estado bien. Y obviamente para la gente en general, para la sociedad en general, está mal. Pero como te muestran, yo creo esa parte de cómo ellos vieron su vida en ese momento que te muestran en las series o así, hacen que empatices con los personajes o que sientas como esa romantización Ujú. por parte de ellos. Ah, el hecho de que, pues, tú conviertas estas historias en series, películas, siento que, pues, tú empiezas a ver estas personas como personajes, Ujú. que también es lo que hace que la gente pues no sé, como que ya no empatice tanto con la historia y más bien los vea así como, ay, es que no sé cómo decirlo. Pues sí, hasta como, ah, me voy a disfrazar de Ajá. Jeffrey Dahmer o así. O O sea, como, como que ya para ti solo es un personaje sí, y se te olvida que fue una persona real, que lastimó mucha gente, pero claro que siento que influye el cómo se ha contado de su historia, o sí. sea, como Y yo creo que, o sea, se ha llegado a esta parte, o sea, de que es como el meme ese de que, ok, voy a adoptar la personalidad personalidad de del no sé personaje. quién. Y se ha visto mucho con el Guasón, ¿eh? Hace Mm, poquito vi una noticia de que en Japón una persona se disfrazó de él y en el metro, en el tren, acuchilló a muchas personas y se esperó hasta que lo detuvieran. O sea, fíjate, aquí ya entramos a otro personaje que incluso no sé, o sea, ni se podría, bueno, sí se puede pensar porque pues ya se sabe cómo es ese personaje, pero
en un inicio tú dices, pues es un personaje de un cómic. O sea, ¿cómo puede llegar a una persona a identificarse con ese tipo de personaje y llegar a hacer ese tipo de cosas? Ujú. Como que decía, el Guasón se puede decir que pues tiene una historia como justificada o ese tipo de cosas, por así decirlo, ¿verdad? En la historia, obviamente, contextualizada dentro de un cómic, pero ya dentro de la vida ya es muy diferente. Pues de hecho, hace poco, ya ves que te platiqué que vi el documental de la La Mata mata Viejitas viejitas. y algo que me llamó mucho la atención de este documental en particular es que se enfoca más en los familiares de las víctimas, o sea, Ujú, en cómo ellos vivieron los incidentes, en cómo eran las personas a las que, bueno, las personas afectadas. ujú. Y ya casi hasta el final, o sea, cuando tú llegas al punto en la historia en la que la atrapan, ahí empiezas a conocer un poquito de ella, pero no lo suficiente como para que tú digas, ay, pobre Ujú. señora, o qué chingona, o así, o sea, porque, bueno, salen tomas de, no sé, entrevistas o preguntas que le hicieron al momento de atraparla, y sí habla que ella de chiquita sufrió violencia, o sea, que Ujú. la mamá, bleh, La mamá. la mamá, que la mamá la regaló a un señor por un cartón de cerveza, a un señor grande que fue abusada muchas veces. Y claro que dices, ay, pues, pobrecita, o sea, de Ujú. ahí salió su vida de ser una persona violenta, pero eso no dices, pues la justifico que matar a tantas señoras. O sea, Ajá. siento que ese documental es una buena alternativa de cómo narrar este tipo de historias. O sea, porque igual es importante conocerlas. Por ejemplo, esta fue la primera asesina serial en México. O sea, eso Ujú. es algo muy grande. Pero no te la pintan así como que, pues una figura icónica o alguien así como que muy mítica. Es una delincuente que tiene su historial de haber sufrido violencia, pero no justifica lo que hizo. Exactamente. Y aquí puede parecer, o sea, si nos están escuchando, nos están viendo, puede parecer que se está contradiciendo un poquito esa parte, pero no, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando otra vez y volvemos a lo mismo, de que, pues, en la serie fue cosa de defensa propia. Ujú. Aunque le haya pasado algo parecido o lo que tú quieras en su infancia, Sí, este, aquí siento que, ajá, no es lo mismo porque ella no fue la que inició la violencia. exactamente, ajá. Y no es como, o sea, nunca, en ningún momento ella tuvo la intención de hacerlo, Ajá, eso se sí, eso sabe. es importante. Y lo que les decimos, pues no lo vamos a spoilear, pero la razón por la que ella tuvo esa reacción como tan Sí, sí, agresiva al momento de la defensa, pues hasta cierto punto lo entiendes, o sea, sí, sabes de dónde vino esa reacción. exacto. Y hasta yo sí dije, o sea, si yo hubiera sido ella, aunque igual yo no hubiera tenido ese historial en mi infancia, Ajá. pues igual y la misma adrenalina o el mismo temor o el Ujú. mismo momento pues te hace reaccionar así muy, pues muy diferente, o sea, muy instintivamente. Y sí, sí siento que pues este caso está padre para analizar en ese aspecto de pues de la romantización de Sí, delincuentes y sí. así. Pero pues sí, o sea, no es lo mismo que con los asesinos seriales y así, que pues son los que buscan dañar a alguien, Ujú. independientemente de qué los llevó ahí, o sea, pues es una decisión consciente, vaya, o sea, yo soy los asesinos, pues de que Sí, sí, es sí. una decisión consciente de que voy a ir a hacerle daño a X persona. Ok. Y aquí pues no, o sea, fue algo que pasó, o sea, fue algo que ella no planeó en ningún momento. Sí, o sea, nunca tuvo esa intención. O sea, de hecho ella, pues, no es como que quisiera haber arreglado las cosas, porque desde un principio nunca quiso como que tener ese tipo de problemas, pero tampoco fue de que ella fue la provocadora de, pues, del evento, al final de cuentas. O sea, Ujú. O sea, mm, sus acciones pues llevaron a que Betty reaccionara así, sí, pero tampoco fue como que, pero pues no es suficiente como para... ajá, o sea, tampoco trató de arreglarlo, por así Es decirlo. que este caso es así muy complejo, o Ujú. sea, lo puedes ver de muchas formas y siento que también eso es lo que está padre. Y por eso mismo que les decimos que conforme avanza la serie, pues tú puedes empatizar con uno o con otro, o decir, ay, Ajá. este vato lacio, ¿qué le ve? Y Betty decir, eso también, o sea, que a Betty te la pintan un poco, no sé si la vean y lo perciban igual, como la señora, la esposa nefasta, enojona, neurótica, así, Ah, Betty. ajá, Ok, Betty, o ok, ok. sea, como ese contraste de que Betty se ve así como que tiene muchos problemas, es así medio
pues sí, medio enojona. Y luego tienes a Candy, que es acá súper linda, Ujú. que todo el mundo la quiere. Y no sé, igual y en algunas personas sí es como que, ah, pues sí entiendo a Alan, o no sé, ¿sí me entiendes? O sea, es muy, muy curioso cómo puedes percibir las acciones de los personajes Sí. dependiendo de cómo se comportan y así. Aunque también hay que entender, no, no sabemos, ¿verdad? Pero creo que también es importante, como, es que no se puede diferenciar, a fin de cuentas, pero como que esa importancia de saber qué es dramatización y qué no. Ujú. Pero es que no se puede saber, Sí, o sea, tú no sabes hasta qué punto de la historia pasó sí. y qué cosas Porque no, realmente porque nunca vas. obviamente tienes que meter relleno, o sea, tú no sabes si el jueves del 5 de julio Candy se tomó un té, Ajá, pero pues ahí tienen que ver cómo te meten sí. cosas más mundanas y pues en esas cosas mundanas también va la personalidad de una persona, Ujú. pero sí, está padre. Sí, está muy interesante, la verdad. Pero la que sigue, La que hija sigue de su madre. está potente. Sí, pero antes de eso, otra mención. Este es el segundo día que le pedimos a Cinépolis, por favor, que nos patrocine, Y que me regreses mis que palomitas nos de regrese las cheddar. palomitas de Es cheddar, todo. que nada más. Nada más, es Es todo. todo. Ah, no, otra No hay que cosa. saturar a Cinépolis. Ponnos sin salas IMAX aquí en Durango. No caben, pero pon una. Donde sea, donde la puedas meter, métela. Sí, Y ya, y ya. sí. Es el segundo día pidiendo esto. Y vamos a seguir hasta que pase. Tal vez. Mm. Ya veremos. Y bueno, continuamos con nuestra segunda serie de hoy, que es The Crowded Room. Esa es más reciente. Sí. Acaba de terminar de salir los episodios. Ujú. 10 episodios. Muy 10. buenos. Pueden verla en Apple TV. Ujú. Apple TV patrocina. Sí, aquí vamos a volver como a este punto de esta serie ya trata todo el momento, todo el rato, esta parte mental, Sí. que es lo que hablábamos hace rato con la otra serie que también tenía como ese punto, pero aquí ya se va de lleno a esto y no es como un cortometraje de alguien con problemas mentales. Esto es De algo hecho, bien. hay algo que no sé si, o sea, si debemos mencionar, ¿Qué? lo más importante, Ajá. porque no recuerdo si en el tráiler te lo daban a entender. Ok, ¿Sí ok, sí me ok. recuerdas? Bueno, vamos a empezar Este, nada más como dando un poquito de contexto. Esta serie está, ¿cómo se dice? basado en hechos Basada en reales. hechos reales de una persona llamada, porque ya falleció, lo vi hace poco, ¿Ya falleció? ya falleció, llamada Billy Milligan. Sí, pero aquí sí le cambian. De hecho, no sé hasta qué punto, no hemos investigado, ¿sí? Hasta qué punto es 100% lo que pasó en la vida real. Ok, yo traigo muchos datos, ¿eh? Traigo Yo muchas hasta ahorita cosas me que... puse a pensar en eso, porque para empezar, no te lo pintan acá tanto como una docuserie o No, porque no lo es. bioserie o así, o sea. El personaje para empezar aquí se llama Danny. Dani. Ujú. Y es que en serio no sé si debamos hablar con spoilers o no. Pues es que básicamente sí es más o menos lo que pasó en la vida real. No, yo sé, pero miren, algo muy curioso pasa. Aquí hay un aspecto muy importante. Como les dice, o sea, aquí el tema central de todo es la salud mental Ujú. y cómo cuando está deteriorada o así o tienes algún problema, pues te puede llevar a ser una persona que cometería algún delito, pero pues entra esta pregunta de, pues te vas a la cárcel a hacerte responsable de tus acciones o te vas al hospital a curarte porque en sí tú no eras consciente de tus acciones, o sea. Ujú. Entonces, ya se me olvidó lo que iba a decir. No, no se me olvida. O sea, aquí, ajá, el tema central es esto de la salud mental. Algo muy importante que le pasa al personaje principal, a Dani. Sí. Y la verdad, cuando la empezamos a ver, yo no sabía que era de eso, o sea, digamos, de ese trastorno. Ajá. Y yo me acuerdo que yo me sentí muy orgullosa de mí porque cuando estábamos viendo o sea, como la intro, o sea, ya ven Sí. que todas las series tienen una intro, yo ahí dije, Se me hace que este vato tiene esto. Ajá. Y ahí él me dijo, pues sí, creo que está basada en Billy no Sí. sé qué. Y, ajá, o sea, pero yo en sí no sabía, o sea, como que también sí lo fuimos descubriendo un poquito con la serie. Sí, de hecho Entonces, sí. por eso no sé si decirlo abiertamente. Sí, mira, vamos a entrar en esta parte. Vamos a entrar primero quién era Billy Milligan, ¿ok? Ok, tú di porque yo no me Yo les voy a informé decir lo que tanto. sé, lo que investigué más o menos, tampoco me hice experto en el tema, Ok. ni tampoco soy psicólogo ni psiquiatra, así que yo voy a decir las cosas como las leí, como las escuché, como las vi en mis fuentes de información, ¿ok? Fuente, TikTok. No, en este caso sí que no, Psicología y ahora sí mente. le voy a decir que no. Bueno, Billy Milligan fue una persona que según yo fue de los primeros casos que fue diagnosticado con
trastorno de personalidad múltiple, Spoiler. que Ese era el spoiler. ya no se llama así ese trastorno, ya se llama trastorno de personalidad disociativo. Ok. La verdad no entiendo el cambio, si algo, pero pues, bueno, si hay algún psiquiatra o algún psicólogo que nos deje saber el cambio del nombre de este Ujú. trastorno para ver qué onda. Y bueno, em, para entrar como en esta parte de por qué pasó eso con él. O sea, bueno, Billy Milligan se le diagnosticaron 24 personalidades. Según yo Ok. tengo entendido cómo fue la primera persona, bueno, no sé la primera persona, porque creo que pues tratan el tema ese de que este trastorno no existe, ¿ok? Que de hecho hasta la actualidad muchas personas, según yo en la comunidad científica y así, siguen dudando si es real. Sí. Bueno, pequeño paréntesis para dar un poco de contexto. En el tiempo en que está ambientada esta serie y que me imagino que en el tiempo, pues es en el tiempo en el que pasó esto Ajá. con Billy, el trastorno de personalidad múltiple no estaba reconocido en el libro de... Es que no me sé el nombre, la verdad, del libro, pero hay un libro de psicología con todos los trastornos que están reconocidos, pues, ante la ciencia o ante la ley. O sea, de Ujú. que si no está ahí, pues hasta ese punto es como que no existe o no está validado o así. Entonces, pues Billy lo padecía, pero ahí todavía no era reconocido, o sea, todavía no era algo, pues, que la gente diagnosticara, o sea, todavía era una teoría, era un, pues como, sí, una teoría de que eso existía, pero mucha gente aún lo veía, o sea, muchos especialistas lo veían como, pues, algo que no era posible o que no existía, vaya. Ujú. Y de hecho es un punto muy importante en la serie porque es como de que, ok, estamos tratando un tema en el que se está jugando prácticamente la vida, no de vida y muerte, sino de que, o sea, cómo va a vivir una persona el resto de su vida por algo que ni siquiera sabemos si es real o no es real. Pero bueno, sí, no, no hay que Es que, desviarnos. bueno, no sé qué hablar exactamente ya después de lo o sea, de la persona real, lo que Ok, fue Billy. Bueno, voy a dar bueno, así, así rápido. Ok, ok. él pues tenía este trastorno, según yo fue de las primeras personas que tenían eso, o fue como que la primera en tener tantas. O Y de que hecho, se reconoció más bien. ajá, la otra película que está basada en eso es Fragmentado, Sí, que ahí sí entra un poquito más. Cada una tiene como su fidelidad, ¿ok? En la serie no se muestran tantas personalidades, pero en la serie sí es como un en poquito la más fiel. película. No, no, Ah, en la serie. en En la la serie. película sí se muestran que son, según yo, Ok, sí, sí, 23. sí. Sí, sí, sí. Entonces, está también como que, bueno, sí está, eh, eh, se me fue la palabra. Dividido. No, inspirado en la vida de él. Bueno, no en la vida, sino en lo que él padecía. ¿Ok? Entonces, otro proyecto como que donde se vio eso fue en Moon Knight, pero No vi pues Moon ya es Knight. como que, no es algo muy relevante, Ok. por así decirlo. Pero ahí tratan un tema que es déjame lo tengo apuntado, pero déjame ver si me acuerdo. Amnesia, algo. La Ah, amnesia algo, que es literalmente que cuando cambias de personalidad o así, no recuerdas lo que hizo la otra personalidad. Entonces eso también es como un tema que sí entra de plano en algo real. ujú. Hasta lo que se sabe de que si el diagnóstico de eso es real. Bueno, como ya dijimos, lo más importante de la serie, les vamos a platicar un poquito de qué va. Ujú. Como decíamos, Dani es el personaje principal y aquí lo interesante es que Dani no sabe que padece del trastorno de personalidad múltiple. Ujú. Entonces, hay un evento en su vida, o sea, donde él se ve involucrado en un delito, Sí. en un tiroteo, pero él piensa que fue pues otra persona, que él simplemente estaba ahí presente, pero al ser él como que, sí, aunque fuera cómplice, o sea, él se ve como un cómplice, lo Ajá. detienen y Sí. ahí es donde al empezar a analizar con una psicóloga todo este suceso del tiroteo, él empieza pues a descubrir ciertas cosas sobre él mismo que Ujú. él no conocía. Y o sea, está súper, súper padre cómo te plantean todo porque es como que tú eres Dani, o sea, tú estás igual de perdido que él. Ujú. Hay ciertos puntos donde tú dudas de que esta persona será ¿Será una o no será? personalidad de él o será real. Y no, o sea, no tienes la certeza. Hasta los últimos capítulos empiezas tú a tener más claridad de quiénes eran personalidades, de cuándo aparecían, de por qué Dani no era consciente de esas cosas. Ujú. O sea, está muy, muy padre cómo te plantean todo. Y aquí obviamente a lo que va es, pues, Dani arrestado, o sea, pues preparar el juicio y todo ese rollo. Ujú.
pero en serio está muy padre. La psicóloga es Amanda Seyfried, que también lo hace muy, muy bien. Sí. Y yo siento que bueno, no hay muchos personajes que yo conozca así con que traten eso del trastorno de la personalidad múltiple. Ujú. En lo personal yo solo pues he visto fragmentado y así. Que yo sentí que James McAvoy lo hizo bien, pero mucha gente le tiró caca de que... Y al menos en esta serie yo siento que Tom Holland lo hizo muy Sí, padre, excelente. porque aunque no eran tantos personajes como en fragmentado, o sea, bueno, no eran tantas personalidades, el el simple hecho de cómo cambia su postura o Ujú. su La acento o la voz. forma de hablar, verdaderamente sientes que estás viendo otra persona. Y en este caso es importante porque, como les decimos, él no sabía que existían estas otras personas, o sea, él las concibía como personas que eran parte de su vida, o sea, Sí, de hecho, como si esas, yo pensara, o sea, como si algo no existiera y en realidad fuera un producto de mi imaginación. sí, de hecho, parte del diagnóstico de ese trastorno era como que esquizofrenia aguda. O sea, era como de Oh, que, ok, sí, sí, sí. sí, es que está raro, porque ya cuando te pones a pensar, de hecho, había un tema ahí que me hizo ruido, de la parte de cómo interactuaba Sí. Dani Es que, ajá, con aquí, alguien aquí más. no es igual que en fragmentado, o sea, aquí Dani los percibía como personas reales, Sí. ajenas a él. Entonces, cuando tú estás viendo eventos de su vida desde su perspectiva, tú ves cómo interactúa con ellos o cómo ellos Ujú. interactúan con él. O sea, hay actores que están en esos puntos haciendo de esos personajes. Y eso es a lo que iba ahorita, que se me hace muy padre que cuando Dani empieza a ver la verdad y te vuelven a mostrar esas partes, pero con Tom Holland haciéndola, o sea, sí ves, o sea, se ven igualitos, o sea, el actor que en su momento Sí, representó la personalidad se mueve y habla igual que como Tom Holland lo hace ya siendo él esa sí. personalidad. Espero no estar sonando muy rebrujadamente. Es que sí está complejo, o sea, por eso de que les decimos que él en su mente interactúa con ellos, o Ujú. sea, también pues obviamente tú te quedas así como que, ah, caray, Sí. pues cómo funciona esto, pero... Algo así pasó en la película de Joker. No sé si recuerdas esta escena donde como que se arma de valor y luego llega Oh, con la muchacha y la besa y todo, y sabes, es como esa parte también. sí, que él que te hacen creer que tuvo como que una relación cercana Sí, con ella y ya después te das cuenta que no. sí. O sea, lo que yo Sí. no entiendo es, mm, bueno, más en el caso de la serie, cómo se justifica el hecho de que se viera a él mismo como Danny y luego a la otra Pues persona. según yo, bueno, spoilers, supongo. No, pues ya, todo tiene spoilers. No, no es algo tan importante. Pues sí, o sea, Dani viendo o recordando sus interacciones, pues él es él y la otra persona, pues es alguien externo a él con quien habla, con quien Sí. convive. Pero cuando empiezas a ver la realidad de cómo sucedieron las cosas, tú te puedes dar cuenta que en realidad Dani no está ahí. O sea, porque la otra Oh, sí, personalidad sí, sí. tomó su cuerpo, tomó como la luz, digamos. Oh, ese tema es muy Entonces, pues importantísimo. ahí tú te das cuenta que igual él lo recuerda de una manera, pero en realidad, pues la otra persona estaba en control. La otra personalidad, pues, estaba en control de lo que el cuerpo de Dani, digamos, hacía. Ujú. Que también se me hace muy padre, otra cosa, que aquí te dicen que cada personalidad tiene una función. O sea, no Ujú. están ahí aleatoriamente. Dani no tiene personalidades nomás por tenerlas ahí. O sea, cada una le ayuda a él en algo. O sea, una está ahí para, este, darle compañía en su soledad. Otra está para protegerlo cuando se siente en peligro. Otra está ahí para, no sé, Sí, hacerlo más social. O sea, todas tienen su propósito. Y eso se me hizo muy padre porque en Fragmentado, que es pues con lo más cercano que lo puedo comparar, pues en sí no tenía ningún porqué, o sea, era como, ok, es una señora, pero ¿por sí. qué salió una señora? Y luego de repente es otra persona y no ¿O sabes por por qué qué es la salió un persona. niño? ¿O Ujú. por qué salió? Y acá todo tiene un porqué. Y Sí. eso está muy cool. Ahora, tema que se tiene que hablar, eso, y ya vamos a hacer comparaciones de la vida con la serie. ¿Ok? Bueno, aquí traigo como varios puntos, ¿ok? Bueno, ¿te acuerdas como que... Es que no sé llegar a ese tema todavía o pasarme a contarte otras cosas? Bueno, vamos a hablar primero, la comparación entre los personajes y luego este, ya la vida real, ¿ok? En la mente de Billy, de la persona real, ok, vamos a ponerlo así para la gente que nos escucha, que nos ve, había una persona que se llamaba Arthur. Ok. Arthur en la serie es el papel de Jack. Y literalmente es una persona británica que era como que la más, por así decirlo, cuerda, que siempre era como que muy sistemática en ese tipo de cosas. Y aquí entonces sí voy a entrar al tema que tú dijiste. ¿Te acuerdas como que esa parte de que, como él tiene como que esa parte como para intervenir
que otras personalidades hagan ciertas cosas, o Bueno, como, contexto. Esa personalidad que menciona Jack, o sea, algo que nos intrigaba mucho es que dentro de la mente de Dani, o sea, donde tú, los raros momentos donde tú veías a todas las personalidades en su mente así ajá, interactuando entre sí, él tenía pues como que el control sobre las demás, sí, digamos. Incluso llegó a tenerlo sobre Dani, o sea, él podía ajá, intervenir con las otras personalidades de que tú no puedes salir, o tú no puedes hacer esto, o tú te me vas ujú. de su mente, literal. Ahora, tengo entendido que dentro del libro del que se basó esta serie, es como que él sí tenía ese control. O sea, impuso ciertas reglas para cada, bueno, para todos, para todas las personalidades. O sea, Arthur, Jack, sí puso de que, ok, vamos a seguir este tipo de reglas, porque el que no las siga, y lo había escuchado, le llamaba como el baneo. O Ujú. sea, si no sigues las reglas, Te baneo, sí, o te sea, te vas. baneo, ya te vas, o sea, ya no vas a poder tomar la luz, que de hecho ese punto que mencionaste ahorita, en Fragmentado también es así, También lo manejan así como sí, la de la luz. luz. Y también que según yo esto se maneja en el libro, es como de que, ok, tengo entendido que era como un aro de luz y dependiendo del aro de luz que estuviera encima de la personalidad que estaba dominando en ese momento. Y luego, vamos a Adalana. Ella, lo que tengo entendido, era la personalidad de Ariana. Bueno, Adalana era como que en este caso, la que siempre mantenía relaciones con otras personas. Relaciones Relaciones sexuales. sexuales. Ajá. Entonces, se me hace raro porque de hecho una de las reglas que según había impuesto Arthur era como de que no se van a tener relaciones. Entonces yo no sé si en la vida real hubo un baneo para esa personalidad Ujú. o algo por el estilo. Y luego tenemos a Regan, que según yo es Yitzhak, que era como esta persona que sí era como... ¿Era qué? Era un señor, no recuerdo su nacionalidad, pero pues así muy fuerte, muy matón, y él Sí. siempre recurría, bueno, tomaba Sí. la luz, digamos, cuando Dani se sentía en peligro, o sea, él Sí. era el encargado de defenderlo. Ujú. Entonces en la serie, cuando tú estás viendo la perspectiva de Dani, tú ves cómo él siente que lo está defendiendo, pero obviamente en realidad Dani se está defendiendo solo, o Sí. sea, y eso también está padre. Ok. Y luego, de Adam. Eso también está muy interesante. Adam, en la vida real, o sea, en la mente de Billy era David. Y literalmente era lo que pasa en la serie. O sea, para lo que servía Adam en ese momento, Ujú. que era como aguantar el dolor, así lo había escuchado, era literalmente para lo que estaba David en la vida de Billy. Entonces, ahora creo que eso es más padre ahorita que lo mencionabas. Ya ves que en Fragmentado sí te dije que había como una fidelidad de que había un chorro de personalidades. Sí, Pero aquí se me hace mejor que no hayan puesto tantas porque nos iba a pasar después como en Oppenheimer que de repente iba a haber tantos personajes que ya no íbamos a ver ni qué pedo. sí. Entonces, yo siento que aquí está bien. Y creo que juntaron como varias personalidades de Billy en la serie, así como para hacerlas una misma en la mente de Danny, ya en la Ujú. serie. Entonces eso se me hace también muy interesante. Y a ver, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, te voy a decir las reglas que Jack había impuesto dentro de la mente, que era no mentir, porque se supone que si una personalidad decía una mentira, o le tenía que decir a todos los demás, para que todos estuvieran como que de acuerdo en qué había Ujú. dicho y qué se iba a seguir diciendo después, ese tipo de cosas, que era siempre como respetar a niños y mujeres, que esa no se siguió porque pues Billy tuvo como que muchos, bueno, lo llevaron a juicio por cargos de violación y no sé qué más. Eso no se ve acá. Ajá. Y luego no mantener relaciones sexuales, mejoramiento personal, eso pues yo creo que era pues así en general para todos, ¿sabes? Y respetar la propiedad ajena, eso pues ya, la verdad no. Es que es una serie, la verdad sí me preocupa que la estén escuchando y no estén así todos rebrujados. Pero está muy padre, o sea, en serio vale la pena verla porque, no sé, o sea, con fragmentado siento que hasta cierto punto pues sí es como, ay, ¿cómo decirlo? Pues ahí el punto no era la salud mental o así, o sea, acá el personaje era un fenómeno con muchas personalidades que hacía Sí. cosas malas y aquí, o sea, verdaderamente se enfocan mucho en el tratamiento psicológico que Dani está recibiendo por parte del personaje de Amanda Seyfried y entiendes mucho pues como su contexto, te hace empatizar mucho con él como también una víctima del sistema, o sea, porque ahí mismo le dicen, o sea, todo el mundo le ha fallado a este niño, o sea, Ujú. sus padres, su escuela, su sociedad, o sea, todo el mundo lo ha llevado a que se convierta en lo que es hoy, ¿verdad? Y
y todos actúan muy padre y siento que manejan muy bien las interacciones con las personalidades, o sea, porque siento que es muy fácil que hubiera salido mal Sí, de hecho. y Porque, está eh, muy bien ejecutado ese aspecto. ajá, porque es lo que dices al principio. O sea, creo que todo, bueno, mucha parte de la serie estás pensando de que esa persona realmente está ahí o no. O sea, creo que mm, yo lo noté, quizá, o no sé si me estaba forzando a querer notarlo, porque pues ya te digo, o sea, esa parte cuando empezamos a ver la serie de que, está basada en tal cosa, Sí. ¿sabes? Así como de que, ok, Sí, o este, sea, llegó un punto en los primeros capítulos, creo que sí fue como en el primero o en el segundo que sí. sí dijimos, ah, ok. Les digo, yo me di cuenta y luego la hemos visto otra vez y no sé cómo me di cuenta, o sea, no entiendo. Yo me di cuenta por la intro, yo dije, ah, The Ujú, Crowded Room porque hay mucha gente en su mente. Y luego él ya sabía que era de Billy Milligan. Milligan. Entonces ya íbamos así como que, ya sabiendo que Dani tenía ese trastorno, pero nosotros no sabíamos quiénes eran las Ujú. personalidades, o sea, Es que, por ejemplo, la interacción que tenían era tan normal, o sí. sea, que creo que, yo creo que si te pones a analizarla, igual vas a notar ciertas cositas como de que, esa cosa, ¿cómo pasó? Sí, ¿Sabes? igual si la vuelves a Y ver, llega al vas a punto, ver más ajá, cosas. llegué al punto en el que te dije que me hizo ruido, que es cuando, esconde la droga en el casillero Ujú. y que de repente él mismo la tenía. Ahí fue como que Sí. sí me hizo un poquito más de ruido, como, ¿cómo estuvo la cosa? Entonces, ahí como que sí te vas dando cuenta de cositas a veces con las interacciones con los personajes Ujú. y ya como que creo que se pierde en un punto, la verdad. Creo que ya después ya ni siquiera estás pensando en eso. No, o igual y hay algunas que tú dices, no, es que esta sí es, esta es una personalidad. Ujú, Y hay otras que cuando te lo revelan es como, no manches, que este también era una. sí. Eso está padre, o sea, porque como les decía, es como que tú vas descubriendo al mismo ritmo que Dani, o sea, porque él no es consciente de que tiene eso. Ujú, Y sí, o sea, tú estás igual de perdida que él. ujú, de hecho, sí. Yo creo que la parte así ya. O sea, toda la serie en general está muy padre. A mí me gustó mucho. De hecho, está muy bien filmada. Me gustó mucho cómo se veía todo. Pero bueno, creo que ya la parte como que dices, ok, aquí ya se está poniendo muy bueno. Porque todo el momento ya ves que tú estabas de que, ya dime qué pasó con Adam o así. O sea, Sí, pero ya cuando llega, creo yo, desde el capítulo 7 ya hasta el final. O sea, ya la sí, cosa se pone como un poquito más. muy intensa. Sí, muy. Incluso dura de ver. Sí, o sea, ya los últimos dos capítulos no los pudimos ver juntos, Ajá. pero los dos estamos de que Sí. lloré, yo también Es que lloré. sí Y sientes de que viene sufrimiento. estresado, o sea, hay partes donde te estresa un chorro lo que está pasando y te da así mucha impotencia de que alguien que puede hacer algo no lo haga o así, o Ujú. sea, está muy... te mueve tus emociones, vaya. Esta es otra parte que también quería tocar y es como que la parte de las personalidades también tiene como un plot muy, muy curioso porque es como, ok, está, o sea, sí, hasta sientes que está bien que estén ahí porque es como que pues al final de cuentas ellos lo ayudaron a sobrevivir, siempre Sí, estuvieron para él o así y después empiezas a ver, yo siento como que mucho egoísmo de la parte de que pues ellos saben que están en la mente o cosas así, ¿verdad? Pero ese egoísmo de que, pues es que yo quiero vivir, más por parte sí, de uno, ¿verdad? sí. Entonces siento que esa parte, a mí sí, no me molestó, pero se me hizo padre, pero me molestó la parte como del personaje de que, ok, pues Sí, o sea, de que pues te estresan las sí, acciones. Tú sabes que funcionalmente para la historia está padre, o sea, ajá, pero tú como espectador pues estás sufriendo también. sí, y te juro que era como de que, ok, pues está bien, o sea, tampoco es como de que, ay, no, pues gracias por defenderme, oye, pero pues ya te tienes que ir, ¿verdad? No, o Sí. sea, también, o sea, te digo, esa parte como egoísta de que, ok, pues es que si a ti te curan, pues yo ya no voy a estar. Ujú. Entonces, ¿qué vas a hacer quizá en una situación en la que pues tenga que estar yo o así, ¿sabes? Sí, Entonces, a mí sí se me hizo también como que muy padre esa parte. Y pues qué final tan poderoso, tan sí, hermoso. tiene un final muy, muy padre, la Ujú. verdad, o sea, le da un muy buen cierre a la serie y te resuelven todas tus dudas. Algo que a mí sí no me gustó mucho fue como que yo siento que no todas las personalidades, así como que ponerlo como en cualquier producto. O sea, siempre hay como una despedida de personaje, por así decirlo, Ujú, ¿sabes? O sea, termina en algún punto bien o termina en algún punto mal. O sea, siento que nada más fue como de que estaban haciendo esto y en las regresiones que tenía, ¿sabes? ujú, O sea, lo que hacía Ariana, lo que hacía Yitzhak, lo que sea. O sea, ujú. siento que ya fue como lo último que mostraron de ellos. Eso no me quedé un poquito O tan sea, ¿tú conforme. querías un mejor cierre? Sí, o sea, para cada uno quizá. Mm, Siento que es como que una parte que yo sí hubiera
puesto un poquito más de cosas. Bueno, aunque igual y estaba difícil de que Dani. Bueno, ya me voy a despedir. No, no tan así. O sea, pero quizá alguna parte como de que, ok, ya reaccioné. Yo sé que, pues, quizá la personalidad de que, pues, ya fue mi tiempo aquí. Ya hice lo que tenía que hacer y ahora él, pues, se tiene Sí. que resolver por su propia voluntad. Ujú. Entonces yo siento que esa parte ahí, o sea, no falló, obviamente, pero siento Sí, que gustos debieron, personales. ajá, o sea, debieron darles un final un poquito más emotivo, quizá algunos. Mm, Porque hay unos que, o sea, también nos dices, ay, pues qué bonito que esté esa personalidad ahí. O sí, sea, por más de lo que hiciera con el cuerpo, pues, sí. o sea, es una buena persona. Sí, en serio se maneja muy padre esto. Más por eso que les decimos que cada una tiene un propósito y tú las ves cuando, o sea, cuando toman la luz. Y bueno, como les decía, siento que algo que es muy padre de esta serie es ver a esas personalidades cumpliendo una función, o sea, que no están ahí aleatoriamente y tú ves cuando están en la luz o en el cuerpo de Dani, o sea, tú ves cómo se desenvuelven, Ujú, pero al final de cuentas están ahí para Dani, o sea, aunque Dani técnicamente no está presente en los momentos en los que ellos sí, siempre están ahí por él, o sea, para su bienestar, al menos la mayor parte del tiempo, ¿verdad? sí. Y eso está muy padre, la verdad. Ujú. Ahora, vamos a entrar como esta parte de lo que hablamos ahorita, por ejemplo, de Love and Death, que era como que, ¿qué desembocó a, a que al final de cuentas pasara ese tipo de cosas? ¿Qué Sí. desembocó a que Candy Montgomery, esa, Candy Montgomery. eh, hiciera eso con su amiga? Ahora, aquí qué desembocó a que Dani, empezara a generar otras personalidades. Y todo lo vamos a definir así nada más rápido, es como un trauma. Y eso sí no se lo Ujú. vamos a contar porque, pues, creo que ya ahí es la parte que dices, ok, más de lo que hicieron las personalidades, Es o sea, que esto, provocó ajá, que surgieran, sí, yo siento que esa que es la. provocó esa ruptura en su mente. Ujú. Y eso está muy padre, me gusta mucho esa parte que dicen de que tú por cierta cosa que pasaste, tu mente se fragmentó Sí, para protegerte de ciertas situaciones, es lo que hablábamos porque ahorita. pues cuando uno es niño, o sea, porque en ambos casos les decimos son traumas de la infancia, y Ujú, cuando tú eres niño, pues tú no estás preparado para lidiar con situaciones muy fuertes o muy, pues de violencia muy agresiva. Y ujú, la mente es tan poderosa que, por ejemplo, en el caso de Candy lo que hacía es que compactaba o no sé cómo decirle esos recuerdos, o sea, los suprimía para que ya no tuviera acceso a esos recuerdos porque si te ujú, fijas no se acordaba de esos sí, eventos. Y acá en el caso de Dani es como que, pues si me tengo que fragmentar, me fragmento. ujú, O sea, y eso de que pues la mente es muy poderosa y te ayuda a lidiar con tus traumas o así de diferentes formas. sí, Pero pues a final de cuentas resurgen. ujú. Ahora, Algo puede hacer como que el trigger, no sé cómo decirle, para que vuelvan a salir a la luz. ujú. Hay una parte muy curiosa y rara que se me hizo cuando estaba investigando como de qué pasó, pues como tal con Billy, y en la serie también se muestra esta parte de que está dormido, ¿sabes? Ya Sí. o sea, en la mente, cuando Billy no está, digo, cuando Danny no está, está dormido, Ujú, o obviamente no está ahí como en la luz, este, pero se dice que para Billy fue como que tuvo un intento de suicidio, también por lo mismo, o sea, por cosas que pasaba con la gente que, pues sí, o sea, no tenía un buen trato, ujú. y Arthur, o sea, el que es Jack, como que tomó el control y hizo que Billy durmiera de 1970 a 1977. Wow. Entonces, se supone que Billy Milligan realmente no recuerda 7 años de su 7 vida. años de lo que pasó en ese rato. Qué Sí, loco. entonces sí, es como de que, ay. Y de hecho, bueno, ya creo que como para ir terminando un poquito el tema, ya con la cosa de Billy Milligan, la persona real, em, creo que ya cuando estaba como tal, ya mejor, o sea, ya que lo que decían de que fusionó todas sus Ujú. personalidades, eh, creo que había hecho como una productora, algo así, porque quería hacer una película de su vida, pero pues no se pudo. Y así, las cosas. Pues le hicieron una muy buena serie. Ujú. De hecho, yo estaba muy en duda porque una de las personalidades de Billy Milligan era una que se llamaba Dani. Y dije, ¿Qué no tal toda la que? serie estuve pensando en eso, pero en los primeros capítulos sí dije, ¿qué tal que Dani es realmente una personalidad que siempre está ahí al final de Ujú. cuentas sí va a seguir, sí va a resultar siendo Billy. Billy? Ajá. Pero no. Yo tenía como que esa duda. Y así. Y pues creo que nada más. Sí, ¿Quieres ambas agregar? series muy recomendadas, en serio. Ujú. Y las dos son miniseries, entonces no es como que tienes que comprometerte a varias temporadas o así.
exactamente. Y pues nada más, cuiden su salud mental, Sí. por favor, es muy importante. Ujú. Y, y nada más, pues les vamos a dejar ahora sí nuestras redes sociales de Sala 6, que ya las creamos, ya estamos subiendo ahí TikToks, Instagram, bueno, Reels Ujú. y YouTube Shorts. Y pues también nos pueden encontrar en Spotify como Sala 6 Podcast. Y si quieren pues vernos aquí en persona, pues aquí mismo en YouTube. Sí. Y pues nada más, Gracias. gracias por vernos. Cinepolis, patrocínanos. Y hasta la próxima semana.